El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz en un momento crucial, porque ha sido devuelta por la Asamblea al Ejecutivo la Ley de Creación de Oportunidades, que lo que pretendía principalmente es crear empleo. Y no hay sindicato que esté conforme, peor totalmente conforme. Uno de los líderes sindicales más expresivos en esto está invitado al programa. Destacaba yo que por primera vez desde noviembre del 2018 que comenzamos, 3 años, casi 4, tiene la hora completa a un líder sindical, José Villavicencio, vicepresidente del FUT y presidente de la Unión General de Trabajadores, organismo sindical vigente desde 1984. José, gracias por hacerse el viaje a Guayaquil. ¿Cuál es la razón fundamental de ustedes para oponerse a esta ley? Carlos, qué gusto, un saludo al pueblo ecuatoriano. Evidentemente nosotros decimos de que nos oponemos a este megaproyecto presentado por el presidente Lasso porque no la ley genera empleo, son otras las condiciones para generar empleo en el país. Vamos a analizar esas condiciones a lo largo de toda esta hora con José Villavicencio. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pharmacies, Telconet Latam, Solca, 70 años, Alcaldía de San Borondón. Esta entrevista Veraz se transmite en medios digitales de manera exclusiva por aquellos de La Posta, Facebook Live y YouTube. En medios convencionales es Canal 14 de TV Cable, Claro TV, CNT, 3 cableras que entre ellas tienen cerca de 500,000 suscriptores en el país, OnePlus, Canal 14, Radio. A nivel nacional la cobertura es en AM por Caravana 750, Regional FM y Blue 88.9, cuando acabe el fútbol, despacio, porque ellos no pueden estar de manera simultánea, y el centro de la sierra, Capaxi Tumburahua, con la extrema 92.5 FM. Dijo ya José Villavicencio la razón principal para oponerse, y planteó los dos aspectos que con él quiero abordar en el programa. No genera empleo una ley, y son otros dos mecanismos para generar empleo. Vamos entonces a la primera parte. ¿Por qué esta ley no genera empleo? Si moderniza el ámbito laboral al crear menos beneficios para los desempleados cuando sean trabajadores, menos exigencias a los empresarios sobre los empleados y menos rigidez, que es lo que a muchos les ha impedido o ampliar su plantilla de empleados, o emprender, o invertir más. Carlos, una de las principales demandas, necesidades de los ecuatorianos es la generación de empleo en nuestro país. 5.800.000 personas de la población económicamente activa están en la desocupación y en su desempleo. Para ser más concretos, de cada 10 ecuatorianos, solo 3 tienen un pleno empleo y el resto está en estas condiciones. Y coincidimos entonces que estamos de acuerdo con la generación de empleo. Lo que debemos entender, qué tipo de empleo queremos darles a los ecuatorianos y el cómo. Ya está dicho, como yo lo acabo de escribir, es un empleo con menos beneficios, está claro, y con menos obligaciones o exigencias a la empresa, está claro. Pero la alternativa es o esto
o no tenerlo. El cómo es perverso por parte del presidente Lasso. Y lo vamos a decir el por qué. Primero, el presidente Lasso quiere posesionar al pueblo ecuatoriano de que la ley por sí sola no ha generado un empleo referente al Código del Trabajo. Peregrina afirmación por el presidente Lasso. Porque la ley no genera empleo, regula las condiciones entre empleador y trabajador, protege los derechos, el mismo principio del derecho al trabajo. Segundo, A ver, paremos ahí. Pero en el momento en que la ley regula la relación laboral, es un motor de empleo o desempleo. Si la vuelve muy onerosa y exigente, empleo poco o no empleo. Si la vuelve menos costosa y más flexible, empleo más. Esa es la lógica de los empresarios. 9 de cada 10 empleos de las 3 millones de ecuatorianos con empleo son generados por el sector privado. El sector público genera 450.000, 500.000 plazas de trabajo y el sector privado 2,5 millones. a ver, algunos datos. Nosotros hemos planteado que la propuesta presentada a la Asamblea, que de paso fue declarada inconstitucional por el CAL y que ha sido retornada al presidente porque incumple el 136, el mismo 140 y algunos otros numerales o artículos de la Constitución. Esta propuesta retrocede un siglo atrás. En 1900... Pero vamos a lo que le dije. Yo le he demostrado que el código es un instrumento que puede generar o desestimular el empleo. Ya. Pone los términos de relación laboral. ¿Qué dice la ley? El código no tiene nada que ver con la generación de empleo. No. El tema es el siguiente. El código nos dicen que es obsoleto, que está vigente desde el año 38, es real, pero es un código rígido para el sector empresarial porque tiene derechos. Y hay que entender que el código ya no es el mismo, ha tenido más de 100 reformas. Pero nos dicen no podemos contratar porque es muy rígido. Y es falso, Carlos. En los actuales momentos existen 18 tipos de contratos hoy vigentes. 6 en el Código del Trabajo y el resto que ha sido aprobado a través de acuerdos ministeriales. Tienen normas más flexibles. Que tienen normas, el contrato al giro del negocio. Que a usted le pueden contratar 1 o 100 veces. ¿Sabe cuál es el problema? Que no le van a dar estabilidad jamás. Okay. Y, pero ya no existe esa forma de contrato. Ya existe. O sea, si yo la quiero adoptar es legal. Es legal. Okay, otro Segundo. Porque esto no sabe la gente. Segundo. Ya hay 18 modalidades de contratos distintas a las rígidas y onerosas del Código de Trabajo. Segundo. El contrato agrícola. Que es un contrato donde se necesita personal. Ocasionalmente. Exactamente. Y los fines de semana. Es por estacional. Por su actividad. El tema del contrato bananero. El tema del contrato turístico, igual por su función, por su actividad para los fines de semana. Estacional principalmente. O si quiere la costa, temporada de la sierra, los 3 meses de vacaciones. ¿Sabe cuál de la es sierra? el problema? Que algunos de esos contratos son precarios. El mismo contrato bananero tiene a más de 250.000 trabajadores sin seguridad social. Alrededor de 100.000 trabajadores ganando menos del salario básico. ¿Y en qué condiciones? ¿Eso es ilegal, José? Es ilegal. Pero no dice que está regulado con un ámbito nuevo que es el contrato bananero. El problema es de que ni ese lo cumplen. ¿En qué aspectos, por ejemplo, ese no cumple? O sea, esos 250.000 trabajadores bananeros. La seguridad social, que es fundamental. Y no los afilian. No los afilian. ¿Y por qué no denuncian? Está denunciado. El problema es que el ministerio ha perdido ese principio, que es tutelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pero también que se respeten derechos y obligaciones. Ok, entonces los trabajadores lo toman porque no me queda más. O sea, ¿están siendo explotados? Están siendo explotados. Todos los 250.000 trabajadores del sector bananero. Son más trabajadores. Yo estoy poniendo una cifra de los que no tienen seguridad social. Había otra cosa, no tienen seguridad social ni que... Más de 100.000 están ganando menos del salario básico, que también es ilegal. Ok. Porque están trabajando 8 horas de trabajo. Lleguemos hasta ahí, en esta parte. Vamos a proseguir con usted mismo. Miren, esta ampliación que hace José Villavicencio de sus reparos no es nueva. Ha sido de los voceros más frecuentes en poner objeciones a lo que primero fueron pretensiones y ahora ya se concretó en una ley del gobierno respecto a generar empleo. Escuchemos una de esas. Que la vacunación no va a resolver el tema de la crisis política, económica, social del desempleo que existe en nuestro país. El presidente Lasso ofreció en campaña que en los primeros 100 días iba a intentar arreglar las situaciones del Ecuador. Y voy a poner algunos ejemplos que no vemos los ecuatorianos en estos primeros 100 días.
dijo que iba a combatir la corrupción. No vemos inicios de intención de combatir la corrupción, sino más bien en los primeros 100 días el propio presidente Lasso estaría involucrado en actos de corrupción con una empresa española. Segundo, el presidente Lasso dijo que en los primeros 100 días iba a eliminar la Senacin. No vemos. Dijo que iba a garantizar el libre ingreso. No vemos. Lo que han hecho es cambiar el examen de ser bachiller ahora a un examen denominado transformar. Lo mismo con diferente nombre. Podemos decir el mismo circo con diferente payaso. Garantizar entonces el libre ingreso se ha quedado en un discurso más del presidente Lasso, que eso se refleja en reducir el presupuesto para la Universidad Ecuatoriana en la proforma entregada a la Asamblea Nacional. Hay dos cosas, José. Uno, dos cosas. Como vemos, los reparos de ustedes van más allá de lo laboral, primero. Y segundo, hay una cosa que usted dijo ahí que es muy grave, que le pido precisar. Dice que el propio presidente Lasso estaría involucrado con una empresa española en casos de corrupción. ¿A qué se refería? Mire, primero nosotros vamos más allá del tema laboral por lo siguiente. Los hijos de los obreros necesitan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una protección social. Y cuando planteamos el combate a la corrupción, significa que esos recursos servirían para cumplir estos derechos de los hijos de los trabajadores, del pueblo ecuatoriano, de las amas de casa. Por eso no únicamente peleamos en el tema laboral, porque los otros derechos están siendo vulnerados. Yo entiendo, la corrupción le roba plata de la gente sin que se dé cuenta, pero se merma en servicios y recursos. Ahora, mire, el otro punto. ¿a qué se refería en ese tema? Cuando ha habido una denuncia por parte de un asambleísta sobre una relación que tendría el presidente Lasso con alguna empresa española. ¿Cuál fue el asambleísta? Me parece que de Tungurahua, del Partido Social Cristiano. ¿Torres? Torres, Ya. el asambleísta Torres. ¿Y cuál es la empresa española? No recuerdo. Ya sé, se refiere usted a lo que denunció en mi programa, en cambio, Pascual del Chopo. Ya. Pero no es Lasso, es la embajada del Ecuador del periodo anterior y tras anterior, que le dieron contratos a gente que en el fondo era de Podemos y que a través de una empresa que se llamaba Kinema, esa verdad, hacían de asesores de los ecuatorianos que habían sido perjudicados por créditos de hipotecas, cuando primero no se necesitaba eso, segundo, nunca tuvieron ni siquiera 95% de resultados, y tercero, ya habían abogados para esa cuestión. Pero eso no es de este gobierno, eso es del anterior. Sí, pero nosotros decimos hay que entender un aspecto. La corrupción no es únicamente quien da y quien recibe. Corrupción también es cuando se está involucrado en otras cosas o no se atiende los pedidos del pueblo ecuatoriano. Ya recuerdo que pero vale la... El presidente dijo que, o mejor dicho, dijo Pascual del Chopo cuando iba a ser embajador, que esos contratos estaban suspendidos, y eso dijo la Cancillería. Lo que deberían es eliminarse. Exactamente. Y entonces nosotros decimos cuando no se atiende o cuando también hay retención de documentos o se nombra, también es corrupción. Ya, pero no es él. Pues ustedes hablan en la boca muy alegremente, fulano de tal está implicado, y después no se acuerda a qué se refiere. Bueno, es parte de no precisar de pronto algunos nombres y algunos datos. Ya, vamos a otra intervención reciente también, para entrar en una materia que es muy importante para entender la actitud de los líderes sindicales del fútbol. ¿Por qué reclaman más allá de lo laboral? A lo cual vamos a volver. Ya tienen ahí una explicación. Otra cosa es que yo esté no conforme, pero ahí tienen una explicación. Escuchemos una segunda intervención. Consulta producto de la debilidad que tiene el gobierno en la asamblea o de un supuesto apoyo que tiene el producto de la vacuna. Ni tampoco que sea una consulta mañosa para seguir aplicando su política fondo monetarista. Frente a eso, el Frente Unitario ratifica a todo el pueblo ecuatoriano la convocatoria para la jornada de movilización de este 15 de septiembre en todo el territorio de nuestro país, frente a que no ha habido la voluntad del gobierno de sentarse a discutir con los distintos sectores para discutir estos temas que son fundamentales. Muchas gracias.
Esto es un reclamo constante. Lo discutíamos el otro día con Pepe Chávez. Después de eso creo que hubo la primera mesa de diálogo. Pero con quien estaba al lado suyo tenía un cartelito que decía respeto a la LOEJ, a la LOEJ. ¿Qué es eso? La Ley Orgánica de Educación Superior. Ya, LOES entonces. LOES. Ya, LOES. ¿En qué sentido lo exigen ustedes de eso? Mire, yo planteaba de que nuestra lucha va más allá. El derecho a la educación. Primero, hay una sentencia de la Corte para que los maestros sean atendidos y tengan un salario adecuadamente. Pero esa reforma no es únicamente en el tema remunerativo. Un aspecto que se respete el derecho a estudiar. 800,000 jóvenes están sin el acceso a la universidad, hijos de obreros, de obreras de este país. Segundo, 400,000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Y entonces es un aspecto fundamental. El ministro Donoso dice que no hay que coartar el derecho al joven a estudiar y a trabajar. De acuerdo, pero primero garanticen ese derecho a estudiar. Hicieron ustedes la movilización del 15, ¿cómo les fue? Muy bien, producto... Aquí llama muy bien. Hubo una expresión en las calles de distintos sectores sindicales y sociales que no estaban conforme o no estamos conformes con lo que viene haciendo el presidente. 8,000 personas es muy bien en Quito. 8,000 personas es muy bien en Quito para hacer una segunda movilización. ¿No fue prematura esa movilización? ¿No debería ser ahora, una vez que ya conocen el texto y tienen inconformidades concretas, y se movilizan antes solo por lo que presentían que iba a pasar? Carlos, a ver. Nosotros hemos dicho públicamente estar predispuestos a dialogar con el presidente Lasso. Presentamos en el mes de junio 3 documentos, dando a conocer nuestra postura, nuestras demandas, nuestras exigencias y nuestras propuestas. ¿Nunca fueron invitados a diálogo? Nunca fuimos invitados. Patricio Donoso dice que sí los han invitado, que inclusive se reunió con Mesías Tatamuez. Y Mesías Tatamuez dice que él le dijo, inclusive recientemente al presidente Lasso, ¿cuándo bajan las tasas de interés? Por lo menos hágalo su banco. Y él no respondió eso. Entonces sí ha habido diálogo. Lo que pasa es que no hay acuerdo. No. A ver. Nosotros tuvimos una primera reunión con el ministro del Trabajo en el mes de junio. Entonces sí la han tenido. A ver, pero es que el ministro Donoso dice, nos hemos reunido para discutir y socializar la ley de oportunidades. Y eso es falso. Porque tuvimos en el mes... ¿No tenían el texto en esa No, en el mes ¿No tenían el borrador? Carlos, en el mes de junio nos reunimos con el ministro para tratar varias cosas. Y le dejamos sentados los trabajadores 4 ejes. Política de empleo. La conflictividad laboral agudizada por la pandemia en el 2020, el tema del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que se debe reactivar, y ahí se discute de manera tripartita estos aspectos, y el tema de la seguridad social. Eso sí. Hasta ahora. Eso sí, todos aspectos laborales. De eso vamos a retomar la conversación siguiente. Entonces está claro que lo que no hay es acuerdo, no digan que no hay diálogo. No. El tema es que ustedes los invitan y no están de acuerdo y no les dicen sí a todo, dicen que no hay diálogo. No. El tema es de que el diálogo no tiene que ser de sordos o para justificar el gobierno del encuentro. Hay que escuchar al resto. Caso contrario, serviría solo para la foto. Ok, yo creo que el diálogo debe ir más allá. Hay que hacer concesiones. ¿Ya? Y ellos también, de parte de las organizaciones sindicales al gobierno. No es posible. Eso es lo clave en esta conversación que va a entrar en detalles. Tus consumos en Pharmacy's te recompensan con millas y dólares para que viajes o compres lo que quieras. Afíliate en nuestra página web o en cualquiera de nuestros locales. Acumula puntos en todas tus compras y disfruta de tus millas LATAM Pass para viajar y dólares para comprar. Pharmacy's siempre te recompensa. Ha habido diálogo, pero es de sordos, según José Villavicencio. ¿Cómo hacer para que oigan las dos partes y cedan? Es imposible. Eso lo tratamos enseguida. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde.
Borondón. Segunda parte de esta entrevista verás con José Villavicencio Cañar, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la Unión General de Trabajadores. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Telconet, la Alcaldía de San Borondón, Pharmacies, Solca, en sus 70 años, que tiene un programa muy especial para octubre. Pongan la atención. En medios convencionales, Kia, OnePlus, Canal 14 y las cableras, y emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, una dirección pequeñita sobre la Alcaldía de San Borondón. Ellos hacen una cosa extraordinaria los domingos, que es el bicipaseo. Y el domingo pasado estuvo a punto de ocurrir una tragedia cuando el padre se descuidó del niño que venía adelante, él en un triciclo. El niño giró a la izquierda un rato, se salió del área protegida de conos, venía un vehículo que lo iba a atropellar y a Dios gracias, un vigilante de la CTE que se interpuso y paró al vehículo. Por Dios, mucho cuidado, señales, indicaciones, atención a esta magnífica iniciativa. Otra cosa es llevar cascos. Estuvo a punto de que haya una tragedia. El día que ocurra, cuelgan al alcalde y se acaba el bicipaseo. Sugerencia, los niños deben ir por la vereda, que ahí tiene una ciclovía. Por la parte de la calle que se aísla para eso, los adultos. Vuelvo a mi tema. Ok. Le decía a usted, entremos en materia. Comparemos algunos aspectos de la propuesta de la ley con relación a la normativa actual. Periodo de prueba, hoy es 3 meses. La ley propone 5 para la primera contratación. ¿Por qué está mal? No 5 únicamente, yo diría 4 años. Porque recién después de 4 años tiene estabilidad. Estabilidad. Y esto es un elemento pues no es lo mismo. Que debemos entenderlo. Estabilidad laboral. Luego de los 3 meses de prueba, en la legislación actual, en los contratos productivos y emergentes, hay estabilidad luego de 2 años. Luego de 3 meses en los demás. Se propone estabilidad después de 4 años de la nueva ley. Evidentemente que ahora usted tiene 3 meses de prueba. A partir del 4º mes ya tendría un contrato indefinido. Correcto. Hoy se plantea 5 meses. Puede ser que ahí no haya problema. El problema es los 4 años de un contrato que a usted no le va a generar estabilidad laboral. No se quiere entender, Carlos. José, ¿sabe qué genera estabilidad? El rendimiento del trabajador. O sea, yo si soy cumplido, eficiente, disciplinado, honesto, me vuelvo necesario. La estabilidad se la genera con su actitud del trabajador. No necesariamente, porque se han despedido a trabajadores que cumplen sus obligaciones. Eso también es cierto. Ya. Pero para eso hay una sanción. No se sanciona al empleador, se sanciona al trabajador. Despido intempestivo o no justificado, le ponen una demanda y se sanciona al empleador. El problema es de que hay normativas que le dan el aval al empleador para que eso ocurra. La misma ley humanitaria. ¿Cómo, por ejemplo, cuál? La ley humanitaria. ¿Cuál? O sea, ¿cuál hace que un empleador explotador abusivo se salga con la suya? Hay empresas que en los últimos meses han cerrado. Que a veces es delicado dar nombres de las empresas, pero hay empresas que han cerrado y justifican la pandemia, caso fortuito, cuando no han cumplido las obligaciones ni con el Estado ni con los trabajadores, o sea, no por la pandemia. Se valieron de la pandemia para incumplir, para despedir y no tener sanción. Exactamente. ¿Y cómo se puede probar que estaban usando eso como pretexto? Le notifican un correo al trabajador que queda desvinculado por caso fortuito. ¿Quién le tocaría probar a eso? Eso a un juez. Pero entonces que vaya el trabajador donde un juez le diga, miren señores, esto es mentira. Se aprovecharon de esta crisis para hacer lo que no podían antes. Aplicando de manera incorrecta el artículo 196, me parece, si no me falla la memoria, numeral 5 del Código del Trabajo. Pero para eso están ustedes. Ustedes son los dirigentes sindicales que deben asesorarlos, para eso están los abogados. Vayan y cuelguen a ese empresario, pues en el sentido de la ley, quiero decir, por si acaso. Lógicamente, pero el problema es el siguiente, Carlos. Vamos al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo dice hasta aquí llego. Ya ha hecho todo lo posible y ya el empleador no quiere cumplir ante un juez. Se demora, el juicio laboral se demora, 3, 6, 1 año, 2 años. Un ejemplo, Carlos, esto pasa en el sector público y privado. En el sector público,
El expresidente Moreno cerró como 5 empresas públicas, TAME, Correos del Ecuador, Yacha, Ferrocarril, entre otras. Les dejaron sin trabajo a cientos y a miles de trabajadores. Pero resulta que hasta ahora no les pagan ni siquiera los beneficios, el propio Estado. Cierto. Es decir, lo que usted está diciendo en el fondo es, al trabajador le conviene aguantarse, porque si decide ejercer sus derechos, pierde tiempo y pierde la causa. Exactamente. Porque lamentablemente esta justicia de este país está corrompida. Justicia de mierda. Exactamente. Pero esa justicia de mierda nos afecta a todos, no solo a los trabajadores. Pero sobre todo al más débil. ¿Y por qué ustedes no luchan contra la justicia también? Pero estamos Todo es el luchando, gobierno, el Carlos. ejecutivo. ¿Cuándo han hecho un pronunciamiento de la justicia corrupta? Cuando hemos denunciado de que hay que condenar a los jueces que no cumplen la Constitución, que no cumplen los derechos humanos, lo hemos hecho siempre, Carlos. Ok, sigamos con este análisis. Porque eso es parte también de combatir la corrupción. En eso coincido. Sigamos con este análisis. Horas extras. La legislación actual, sábado, domingo y feriados son de descanso, el recargo es del 100% por hora trabajada. En la propuesta, feriados y los días no pactados en el contrato, no necesariamente sábado y domingo, y el recargo es solo de 50% por hora trabajada. Hay un aspecto, Carlos, que no se puede tener 2 leyes paralelas en nuestro país. Unos con derechos y otros con derechos a medias. Y entonces, Es que esta es la única ley, forma no, de generar Carlos, empleo. Carlos, No es una ley paralela. Lo uno es un código No. para los que ya tienen trabajo. Esto es una legislación o una normativa, como dicen ahora, para los que no lo tienen, con menos beneficios y derechos. ¿Cierto? Reactivar la economía a través de la flexibilización laboral o de la precarización laboral. No. Ese es el mensaje. Flexibilización sin precarización. Ese es el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre flexibilización y precarización? A ver, mire, el contrato de los 4 años a prueba, que por cierto no se entiende de que la estabilidad es un pilar fundamental de la reactivación económica. ¿Por qué, Carlos? Y la estabilidad también ha sido una alcahuetería, para que el trabajador abuse del tiempo que no lo pueden votar o tiene que estar fijo allí, Carlos. rinda lo que le da la gana, haga lo que le da la gana. No, falso, porque hay obligaciones y las pueden hacer a través de los vistos buenos o también las acciones económicas o pecuniarias que se llaman. Ahora, ¿por qué yo digo la estabilidad un pilar fundamental para la reactivación económica? Si un trabajador tiene estabilidad, puede proyectar individual y familiarmente el desarrollo de su vida. Genera más, cierto. Puede acceder a un crédito Es más productivo. para vivienda, para un Planifica vehículo. a largo plazo, sí. Pero imagínense la ofensa que dice el presidente Lasso. Él quiere generar los 2 millones que ofreció de empleos en campaña con el ejemplo de Lorenza. Es una ofensa. $22 mensual dividido para 30. ¿Cuánto? 33 centavos diarios. Ahora, usted dice que la estabilidad es un elemento de reactivación económica y lo es, esa es la parte favorable, sin duda. Pero en condiciones normales, José, aquí acabamos de salir de 3 crisis. El saqueo del correísmo, ¿ya? La pandemia que acaba de pasar y la crisis económica que se agudizó desde la caída del precio del petróleo en el 2015. 3. Lo que está pasando en el Ecuador es peor que el terremoto, que solo afectó a 2 provincias. Es peor que el feriado bancario del 88-99, en donde el Producto Interno Bruto cayó 6 y pico % y ahora ha caído 8 y pico %. ¿No se dan cuenta de eso? A ver, el tema laboral se viene arrastrando al 2014, agudizado por la pandemia del 2020. No es únicamente Correcto, del 2020. correcto. En lo laboral ¿Y por qué incidió la yo caída del decía precio del anteriormente que la ley no genera empleo? Porque hay 4 normativas paralelas. Ley de justicia laboral, de optimización, las enmiendas, la famosa ley humanitaria, que por cierto el ministro Donoso votó, pero se opuso a aportar para salir de la crisis frente a una propuesta que hicimos los trabajadores, que de lo poco que tenemos aportar. Hay una dirección pequeñita. ¿Se da cuenta de lo que usted acaba de decir? Y hay 4 legislaciones paralelas. ¿Cuál es el problema con que haya una quinta? Porque no han funcionado, Carlos. Las cifras... Entonces la objeción no es que no puedan haber 2 códigos como ustedes dicen, sino que esta propuesta no funciona. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el resto se ha respetado algunos derechos, en otros no. Ahora, aquí también se respeta a algunos, no se respeta a otros. Carlos, sería justo de que un padre de familia o un ser humano le diga a su hijo, a ver, tú tienes derecho a educación, pero tú no. Eso en los hechos nos están diciendo. ¿Por qué? Mire, usted ya ponía algunos ejemplos.
Entonces, a ver, repítame esto otra vez para darme cuenta dónde está el truco. a ver, nos están diciendo en los hechos que a un padre de familia le diga a su hijo, tú tienes derecho a educarte, pero tú no. Ok, no es cierto. Qué interesante. No, la símil es No, no, distinta, no. ¿no? Me cogió fuera de guardia a mí, un ratito. No, le están diciendo O- a la población, tú tienes derecho a seguir con tu trabajo en condiciones mejores, tú tienes derecho a un trabajo en condiciones menores. Carlos, aprovechando... Es el mismo derecho, No es lo menos mismo. beneficios. No es lo mismo que a usted le dé a su hijo un jugo de naranja y al otro solo le diga, te doy un vaso de agua con unas gotitas de naranja para que tenga sabor, entre comillas, a naranja. Claro que no es lo mismo. Pero Es que eso nos están planteando acá, no, Carlos. la situación ahorita es, a ti te doy un jugo de naranja y a ti no te puedo dar nada. ¿Cuándo hacen ustedes una marcha por los desempleados? Somos parte de defender el derecho al trabajo. ¿Cuándo hacen una marcha por Las los marchas desempleados? que hemos hecho siempre es exigiendo trabajo, Carlos. Por los trabajadores. ¿Cuándo hacen una marcha por los Le desempleados? hemos hecho siempre, porque nosotros luchamos para que esos 5.800.000 personas tengan un empleo estable con salarios dignos. Enseguida seguimos con más. José Villavicencio, una entrevista veraz. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Estamos entendiendo la lógica de José Villavicencio, vicepresidente del FUT. No coincidiendo necesariamente, y eso vuelve mucho mejor la conversación. Proseguimos con eso enseguida. Hoy Solca cumple 70 años y Jorge, un año más de haber vencido su cáncer. Como él, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Tercera parte de esta intensa entrevista veraz con José Villavicencio, vicepresidente del FUT, presidente de la UGT. Estábamos en una parte crucial de fondo para entender el porqué de la oposición de ustedes a la Ley de Creación de Oportunidades. Y yo le proponía que analicemos algunos aspectos concretos para entender su discrepancia. Otro es horas nocturnas, en la legislación actual 100% recargo, en la nueva no la hay porque la jornada se puede dividir a lo largo del día. A ver, yo diría que a esta propuesta presentada por el presidente Lasso a la Asamblea la resumiría en que están pensando primero en el capital, segundo en el capital y tercero en el capital. Y se están olvidando del derecho social como tiene que ser visto el tema del trabajo. Porque las cifras que está dando usted es real. ¿A quién beneficia esto? Al empleador a pretexto de generar empleo. O que con el mensaje que es preferible tener este tipo de empleo a no tener nada. No, Eso sería reducir el debate. Esto beneficia al trabajador que no, perdón, ni siquiera al trabajador, porque el trabajador es el que trabaja, al desempleado que no tiene trabajo y lo va a tener ahora por lo menos segmentado. Se va a perder, si le toca de noche, un recargo, pero por lo menos va a tener un ingreso, José. Carlos, yo creo que no se debe reducir o rebajar el debate a decir de que es preferible a que tengan un trabajo precario a no tener nada. Es que la realidad nos pone en ese Ya, debate, no. José. La realidad es La de realidad que- nos pone en ese la debate. realidad es de que sí hay cómo generar fuentes de empleo con salarios dignos A ver, y ya, tratar a todos por igual. ya que entró en eso, ok, que era también lo que íbamos a hablar.
Usted dice la ley, y no voy a seguir en el detalle porque para cada cosa usted tendrá una objeción. La ley no genera empleo por sí sola. Pero hay otras maneras. Pero permítame, Carlos, solo precisar algunos elementos. ¿Por qué este proyecto beneficia únicamente al dueño del capital? Usted pone ahí algunos ejemplos. La legislación laboral hoy plantea de que usted tiene 15 días de vacaciones y a partir del 5º año un día adicional por 15 días. Aquí hoy dice que solamente tiene 5 días adicionales. 2. Nada más. El desahucio, el 25%, aquí se plantea el 15%. Correcto. 3. Cuando a usted le despidan, si es que algún momento los ecuatorianos llegaran a tener estabilidad. Hoy tiene un salario por año, luego de cumplir 3 años, con un tope de 15 años. La nueva legislación dice 50% de un salario por año, con un tope de 25 años. De 15. Ok, ahí tenemos una diferencia 15. de datos. ¿Ya? Mire. O sea, en la propuesta dice 15. Sí. 15. Okay. O sea, si usted trabaja 16, 17, ya no le pagan. Hay un interesante. No, es interesante. ¿El código actual tiene sanción al trabajador o no? Sí. ¿En dónde? En el artículo 190. Muy bien. Si usted Muy bien. Déjeme leerlo, un ratito, Se sabe el código. Dice, indemnización al empleador por falta de desahucio. El trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonar intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de remuneración. Entonces, no es cierto que solo en la nueva legislación el trabajador paga indemnización al empleador. Lo grave es que en esta nueva legislación, en donde ponen solo como compensación al patrono, al empleador, un sueldo, el último mejor que ha tenido, las causas llegan desde justificadas, que vende información confidencial a la competencia, hasta peligrosas, como que si se atrasa 2 veces seguidas o tiene ausencias no justificadas 2 veces seguidas en determinado tiempo, el empleador tiene que indemnizar, el empleado tiene que indemnizar al empleador. ¿Quién puso esa barbaridad allí que se ha convertido en tema central por lo absurdo que es de esta legislación y distorsiona los aspectos positivos que tiene? ¿A quién se le ocurrió esta vaina? Este artículo es perverso, Carlos. Es peligroso, dije yo. Sí, es malévolo, está bien. Ahí me uno a su calificativo. Porque lo que dice el código en el 190 son 2 cosas distintas a la propuesta que hoy nos plantea. Correcto. 13. Esto la amplía y da espacio a la subjetividad, a la discrecionalidad. O sea, puede ser el pretexto. Estoy cazando a este puta para votar. Llegó 5 minutos tarde, una. Llegó 10 minutos tarde, otra. Se fue. 13 causales. Si revisa cuáles pueden ser las causales para el trabajador dar por terminado el contrato, únicamente 4. Pero ¿a qué voy, Carlos? Desobediencia, dice. Si usted le manda a su trabajador a comprar un producto, yo he puesto el ejemplo del siguiente. Si usted le manda a comprar pan al trabajador y le trajo galletas, usted le va a decir, ¿sabes qué? Me desobedeciste. Yo te mandé a comprar pan y me trajiste galletas. Te vas, pero me pagas una remuneración completa. Se puede llegar a ese extremo, sí. Y ni siquiera con visto bueno para presumir el derecho de inocencia. Dije ahí que coincido y lo he dicho antes de estar delante de él, así que no es por ser simpático como el dirigente sindical. Lo he dicho antes en mis programas. Y esto nos lleva a la discusión central. ¿Esta ley es rescatable? Los diálogos que no sean de sordos que propone José Villavicencio, ¿pueden generar un punto intermedio o es todo o nada? Esa respuesta la dará al volver. Ya saben ustedes la pregunta que responderá José Villavicencio al volver. Entre otras palabras, desde esta. ¿Están dispuestos a ceder en algo? ¿Hay algo rescatable en esta ley? Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici
bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. San Borondón. Cuarta parte de esta entrevista verás con José Villavicencio, vicepresidente del FUT, a quien le dejé las interrogantes planteadas antes de volver al tema de fondo. El tema concreto, ¿hay algo rescatable aquí? Nosotros decimos que en esta ley, en el tema laboral, no hay nada rescatable. Hay algo que no hay nada que ceder entonces. Cuando se plantea de esa forma, pretender generar empleo vulnerando derechos individuales y colectivos, nosotros decimos en el tema laboral no. Le menciono dos aspectos. Jornada reducida. En la legislación actual se puede bajar hasta en 50%, es excepcional por la pandemia, en la que proponen se aplica siempre que el empleador vea reducidos sus ingresos en un 25%. ¿Por qué? Si estoy facturando menos, no debo requerir menos a mis trabajadores para no pagarles lo mismo si no estoy generando lo mismo. ¿Quién controla? Ajá. ¿Quién controla? ¿Cuál es la propuesta? Aquí en la ley Muéstreme no dice su nada. facturación. Eso debería salir en el reglamento, José. Ya, mire. Entonces, ¿qué ha pasado con la ley humanitaria? Más de 400,000 jóvenes se han visto en reducir el salario. $200 están ganando ahora. Ajá. ¿Quién puede vivir, Carlos, con $200? Era eso, perder el empleo. ¿Quién puede vivir con $200? Dignamente nadie. Nadie. Dignamente nadie. Hay ecuatorianos que sobreviven con unos 50 al día. El problema es el siguiente, que se les redujo el salario, pero siguen trabajando 6, 8 horas. Le pongo otro ejemplo. Y lo que dice de paso José Villavicencio es cierto. Y ese es uno de los problemas que tiene la actitud empresarial respecto a la modernización laboral, que ya en los hechos, no todos, esa es también la diferencia sobre la generalización que ellos hacen, muchos utilizan esto, vivarachos, ya, para explotar. Así como hay otros que no han despedido su personal, que hicieron un esfuerzo de productividad enorme y de eficiencia enorme y de financiamiento enorme y mantuvieron su planta. Uno de esos auspiciantes, porque conozco de cerca su realidad, no sé si los otros estén, es Pharmacies, ¿ok? De paso, el sector farmacéutico le fue felizmente bien. El año pasado el sector alimenticio también le fue bien, en exportaciones, camaroneros, bananeros, en plena pandemia, algo de lo que es transportación, en fin, el más jodido de todos fue el turístico. Volviendo a esto, caso fortuito o fuerza mayor, la legislación actual por cierre del negocio, un salario por año más desahucio. La propuesta es desahucio del 15% sin control previo ni informe de autorización o justificación. Volvemos un poco a lo mismo, Carlos, no hay quien controle. Pero se está generalizando, la propuesta es general. El mensaje del gobierno es para los nuevos emprendimientos. Si hay desahucio en la legislación actual de 25%, en la nueva de 15%. Disminución. Pero lo hay. Pero no es lo mismo. Es que no puede ser lo mismo, volvemos a la misma discusión. A ver, Carlos. El mensaje es de que vamos a generar empleo para los que no tienen, vamos a generar emprendimientos. Y hay dos aspectos. El emprendimiento es fundamental para generar empleo, pero el uno tiene que estar adaptado a la cadena de comercialización. Le voy a poner el ejemplo a lo que usted se refería. Para poder subsistir en el tiempo. Exactamente. Pues, a ver. Si es un emprendimiento que no está atado a lo que usted llama cadena de producción, tiene corta vida. Una persona, o José Villavicencio, va a poner una farmacia. ¿Podrá José Villavicencio competir con las cadenas farmacéuticas si es que no está adaptado a la cadena de comercialización? No. No. Dos, no es únicamente el tema de pensar en cómo afectar a quienes generamos riqueza en este país, que somos los trabajadores, sino el tema de tramitología, tema agua potable, luz eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Por qué no planteamos ahí reducir un 50%? Ya, a ver, qué bueno el ejemplo que usted menciona. Le pongo el ejemplo de la farmacia. Ahí viene justamente la innovación y el reinventarse. Si es en los términos que usted dice, normalmente no. Pero si dice farmacia infantil, usted quiere buscar productos de niños, solo productos de niños. O sea, segmenta el mercado. Exactamente. Otro que dice, solamente farmacias con receta. Aquí solamente lo que necesite receta. Otro que dice, estoy inventándome, ¿no?
esto ya no habría por lo moderno. Farmacias, solo medicina natural. Hay toda una corriente actualmente de esa vaina. Todo es ahora, ¿cómo se le llama? Saludable. ¿Sabe la cantidad de gente que iría? O solo farmacia homeopática. ¿Sabe usted lo bien que le va a los homeópatas vendiendo sus polvos y líquidos que te dan ahí, hacen ellos? ¿Y cuánto valen de paso? Carlos. Tienen valores estratosféricos, pero quienes los usan dicen que funciona. Conversábamos tras cámaras de que el tema del emprendimiento. ¿Por qué no planteamos cuánto dura en ver si es que un emprendimiento funciona? Yo creo que al menos 2 años. 2 años. Al menos. ¿Cuántos trabajadores requieren? Yo creo que al menos 8. Ya. Entonces, ¿por qué no se dice de que, a ver, si el emprendimiento dentro de los 2 años funciona y contraté 8 trabajadores, pero necesito contratar más? A esos 8 les doy estabilidad laboral. Ajá. Y al resto los contrato. ¿Suena razonable? Suena razonable. Pero no se plantea. El presidente dice, vamos a proteger a los desempleados, vamos a proteger al ser humano. Yo le digo mentira, ¿sabe por qué, Carlos? Esta ley dice de que están protegiendo a quienes ponen en peligro la vida a diario, que son los repartidores de comida, de medicina, etcétera, etcétera, y que ni siquiera tienen seguridad social. No dice esta ley ni siquiera eso, cuando en otros países están siendo regulados. Ok, la pregunta es, con este tipo de encuentros, como el que van a ver según la reseña que hizo recientemente Teleamazonas, ¿se pueden discutir, ahora que la ley fue devuelta al Ejecutivo, esas visiones diferentes o esas diferencias? 3 horas aproximadamente duró la reunión que mantuvo la ministra de Gobierno con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. 3 horas en donde los sindicalistas le expusieron varios temas que les preocupa y que esperan discutirlos con el presidente Guillermo Lasso. Los 7 ejes se enmarcan en el tema del combustible, el tema de la seguridad social, el tema laboral, el tema de las privatizaciones y el presupuesto general del Estado, la inseguridad y el combate a la corrupción. Temas que esperan ser tratados con el gobierno en varias mesas de trabajo, una vez que lleguen a acuerdos. Fundamental que el gobierno del encuentro no únicamente se resuma en dialogar con los empresarios, con la banca y el Fondo Monetario Internacional. Se debe de escuchar los distintos sectores sindicales y así ha expresado la voluntad la señora ministra del Gobierno. Y si los diálogos no llegan a buenos términos y el gobierno se niega a acoger los pedidos, los sindicalistas advierten que su lucha seguirá en las calles. Al menos así lo advirtió uno de los rostros más visibles de las marchas en Quito durante años. Seguiremos haciendo manifestaciones entre todos los ecuatorianos pacíficamente, con derecho a la resistencia y derecho a reclamar derechos constitucionales. No obstante, tomaron distancia con el pronunciamiento que hizo Leonidas Issa la tarde de ayer sobre la advertencia de un nuevo octubre. Y determinemos la fecha, finalmente, ¿para cuándo vamos a ponernos de pie? Todos tenemos que ser respetuosos dentro de todos los derechos que hay dentro de la situación del país. El gobierno de su parte continuará dialogando con varios sectores sociales e indígenas para tratar de solucionar los problemas del país. Los espacios democráticos posibilitan que se expresen las discrepancias y desde una voluntad de encontrar puntos de coincidencia, alcanzar los consensos que el país requiere. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Qué bonita retórica de Juan Manuel Fuertes, ¿no? Como buen discípulo, Osvaldo Hurtado habla hasta con el mismo estilo. Concrete las cosas y menos oratoria, ¿ok? Ahora, yo celebro que ustedes no se hayan fundido y confundido con los que en octubre 19 saquearon la Contraloría, quemaron Quito, secuestraron periodistas, bloquearon pozos petroleros, insultaron al jefe de Estado y pidieron a las Fuerzas Armadas que lo derroquen. Ustedes pueden ser sindicalistas, pero no golpistas. Carlos, en octubre hubo una elección de cual los trabajadores fuimos parte. Y les pasa a los gobernantes por no escuchar las demandas, las exigencias del pueblo ecuatoriano o de una parte del pueblo que ha sido la mayoría afectada y tomar decisiones individuales para cumplir las recetas fondomonetaristas. Lo que pasó en los elementos que usted ha mencionado le tocará a la justicia o a la fiscalía demostrar, porque también ahí en el tema de la Contraloría, al parecer no fuimos los trabajadores, no fue el movimiento indígena, sino fueron otros intereses. Entonces, a eso
Tocaría a la Fiscalía y a la justicia de este país demostrarlo. Mezclados los dos. Y como usted dice bien, fueron otros intereses que usaron al movimiento indígena y algunos activistas de allí. Enseguida volvemos con más, con José Villavicencio y con lo que acaba de decir. Es importante que el gobierno distinga oposición de conspiración y que no mezcle a estos señores en la misma canasta y pretenda desprestigiar su lucha con ese argumento. Yo creo que la debilidad de la lucha de ellos está en la cerrazón a lo que quieren, pero a la vez aquí se han dado algunas explicaciones de por qué las quieren así. No es que son cuadrados, como yo les digo, los dirigentes sindicales, porque les volvieron cuadrada la cabeza, sino que la experiencia de tantos golpes en la cabeza les ha dictado esa posición. El gobierno está en la circunstancia excepcional de no repetir las mismas equivocaciones. Vean lo que pasó con Colombia cuando se quiso hacer una reforma tributaria descoyuntada de lo que la gente siente. Cuidado con el golpe a la clase media que gana más de $2,000. He dicho públicamente que estoy a favor de hacerlo, aunque se viola la promesa de no subir impuestos con aquellos que tenemos ingresos superiores a los $5,500. De paso, el año pasado pagué $4,300 de impuesto a la renta, el antepasado 900. Y volví a pagar a los tiempos porque pude trabajar normalmente sin sufrir los bloqueos que antes sufría. Y pagaré con gusto lo que me toque este año si es que finalmente sale así la regulación, que serán cerca de $7,000 más, 700 por mes más o menos, si no se roban mis impuestos y recuperan lo robado a los que se llevaron la plata. Eso sí, ya seguimos. Parte final de esta entrevista con el vicepresidente del FUD y presidente de la UGT, José Villavicencio Cañar, enseguida. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Me quedan básicamente un par de inquietudes, José. Uno, ¿qué plazo se ponen ustedes si se retoman los diálogos sin que sean de sordos, como usted ha exigido, para ventilar estas diferencias, sabiendo que nunca habrá una coincidencia plena, pero creo que el Ejecutivo debe hacer ciertas rectificaciones, incluso algunas de las líneas de las que usted mencionó, como este caso reciente que citó de las exigencias para nuevos emprendimientos? Esto tiene que tener un límite de tiempo. ¿Cuál es? Yo diría que 3 meses. Segundo, ¿cómo hacer que las mesas de trabajo funcionen? Cuando se escucha las partes. ¿En cuántos temas segmentarlas? Tiene que ver tema laboral, seguridad social, conflictividad laboral. Esas 3. Lo otro, le oí en esa intervención de Teleamazonas incorporar más asuntos a la plataforma en lo que ya me había dicho usted aquí. Y me explicó por qué eso les interesa. Metió inseguridad, metió combustibles, metió la banca, metió empresarios y metió Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿por qué el Fondo Monetario? Parte de las reformas laborales son parte de cumplir el acuerdo que hizo el presidente Moreno en marzo del 2019 en Dávalos. Ya dijo Lazo que lo va a renegociar. No. ¿En qué condiciones? El pueblo ecuatoriano no las conocemos. Ajá. Ya. 2. Eso es otra cosa. ¿Por qué es decir, no que no haya un acuerdo con el fondo, sino cuéntenos las Pero condiciones. los acuerdos al parecer son lo mismo. Liberación de los precios de los combustibles, reforma laboral. Ok. Lo otro, ¿por qué? Ya. ¿Por qué la banca? ¿Cómo generamos empleo en nuestro país? Hay que bajar los intereses, tanto la banca pública como privada. Hay que bajar costos del crédito. Pequeña y mediana industria se beneficia. El campesino, el agricultor. Tercero, garantizar el mercado. Cuarto, lo que decía usted, Carlos. ¿Por qué no cobrar a los evasores de impuestos? 7.600 millones de dólares. Cobren solo el 25%. ¿Qué hacer para reducir la inseguridad, que es el tema de la semana? Había un aspecto, Carlos. Queremos reactivar el turismo.
eso es correcto, una actividad muy golpeada por la pandemia. Pero ¿cómo la reactivamos si no garantizamos seguridad a los ecuatorianos y a los turistas? Y entonces me parece que esto también es una tarea de todos. Deme una clave. Usted está hablando como el gobierno, usted tarea de todo, entonces ¿por qué tenemos policía? Ah, carajo, ahora tengo que ir yo a cuidar la penitenciaría. El problema es de que al parecer que la policía no está cumpliendo su rol. Necesitamos capacitar. No la policía, algunos policías. Ya, para no generalizar. Capacitar, ¿qué más? Es fundamental. Entregarles el presupuesto necesario. Sí. Tercero, los instrumentos. Caso contrario, esto no va a parar. Ya. Y hasta tanto, José. Porque esto es de ahora. Este tema de las cárceles es un mes. ¿Por qué ustedes no se pronuncian sobre eso, no se involucran con eso, que es lo que en Guayaquil por lo menos la gente siente en la piel todos los días, el peligro de que me puedan matar en la calle? Le dejamos planteada esos ejes a la ministra de Gobierno para que sean discutidos con el presidente. ¿Se lo dijeron? Le dijimos, por eso yo salí a decir públicamente estos 7 puntos. Carlos, seguridad social es otro tema, pero en el presupuesto no consta. Y nos vuelven a publicar de que no hay plata para pagar las pensiones jubilares en diciembre. ¿Y qué nos dice el gobierno? Pero si nos descuentan mes a mes. Pero lógico. Si nos descuentan mes a mes del salario, entonces, ¿no? Mire, hay un acuerdo. ¿Por qué no el gobierno plantea un plan de pagos? Deuda de salud bordean los 7.000 millones de dólares. El 40% no se ha pagado desde el 2019. Entonces, una deuda global que bordea los 20.000 millones de dólares. Un consejo directivo del IES que está prorrogado desde el 2012. Entró el presidente Lazo y derogó el artículo 28, la reforma del artículo 28. Esto me lleva al principio, a la primera conferencia de prensa que mostramos de usted. ¿Ustedes quieren que 4 meses resuelva lo que no se ha resuelto en 14 años? Carlos, el presidente que se posicionaba el 24 de mayo sabía los problemas económicos, sociales y políticos del país. Pues no para resolverlos en 4 meses. Y con la bomba de tiempo que le dejaron activadas, ni con lo que está haciendo ahora el narcotráfico en las prisiones, ni con la conspiración soterrada que hay. El problema es de que sigue con las mismas bases de los 14 años. No vemos la intención de plantear nuevas bases para cumplir las demandas del pueblo ecuatoriano. Yo veo algo más peligroso, que hay un afán de retroceso en ciertos aspectos que analizaremos en otro momento. José, tenemos que concluir con algunas de las inquietudes que para usted le formularon cuando dije que vendría en Twitter y era el invitado. Con igual brevedad. Dani Ledesma pregunta, ¿en qué empresa trabaja para que sea el representante no elegido directamente de todos los trabajadores? Soy trabajador de la Universidad Técnica de Cotopaxi y un guardia de seguridad. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? Tengo el ingreso de la universidad. Esto Guido Proaño lo pregunta. ¿Solo ese? Sí. ¿Por dirigir la salario, UGT le pagan algo? No, los dirigentes no tenemos, no. ¿No tiene un viático? ¿No tiene un pago por sesional? Evidentemente que para venir a Guayaquil a su programa, Carlos, la organización... para cosas así. Exactamente. Sí. Miguel Ángel Maya le pregunta, ¿cuál es su patrimonio y cuánto paga de impuesto de la renta? A ver, nosotros los trabajadores no tenemos un patrimonio alto. Yo tengo un terreno que no sé estará evaluado en $25,000. Tengo un vehículo que no sé costará $8,000, $10,000. Entonces, ¿casa propia? Esos valores, tengo una casa propia con mi esposa y mis hijos que estoy viviendo. ¿Más o menos de cuánto es esa casa? No sé, $30,000, $40,000. ¿Por dónde vive, José? Vivo en la ciudad de La Tacunga. ¿Ciudadela? Vivo en un sector rural. ¿No vive en Quito? No, en Quito tengo la oficina. No. Yo soy de la provincia de Loja. ¿Y va y viene todos los días? Sí. Ok. Como sindicato, ¿cuántas plazas de trabajo han creado? Mire, nosotros lo que hacemos es velar por los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, no somos empresa. El sindicato es una organización, no es una empresa. Las demás preguntas las hemos evacuado a lo largo de la conversación. Créanme, hay una adicional que le pregunta, Osvaldo Sánchez, ¿cuántas horas trabaja? Mire, nosotros tenemos el permiso sindical de los 10 días al mes, el resto nos toca cumplir. A veces no se cumple eso por las actividades que tenemos. Aquí hay una buena. Marco Vinicius, ¿por qué tiene sus dirigencias para toda la vida? Falso, Carlos. Yo soy presidente de la UGT desde 2014. Estoy en mi último periodo y luego vendrá otro compañero. Muy pocos invitados se exponen a un cuestionario como el que ahora ha enfrentado José Villavicencio sin ninguna alerta. Por eso le agradezco. Espero que no sea la última vez que comparezca y que ustedes entiendan
que hay sindicalistas honestos y democráticos que tienen razones, no necesariamente la razón, y que el gobierno las debe considerar para, si vuelve a mandar esa ley, hacerla con algunos elementos que incluyan a quienes conocen el tema, no solo a quienes teorizan de él desde sus afanes intelectuales. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, OnePlus.tv, Radio Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua.